Dígalo más fuerte: yo tengo propósitos eternos. Y entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué? Porque Dios fabrica sueños que vienen de su corazón y de su voluntad, y busca corazones dispuestos. La iglesia del Señor Jesucristo está llena de sueños, pero son sueños egoístas. Tú y yo tenemos que hacer la diferencia. ¿Qué dijo Jesús? He venido a hacer la voluntad de mi Padre. No he venido a hacer mi voluntad. Tú y yo debemos de ser siervos, abnegados, para cumplir la voluntad de Dios. Los hombres y las mujeres más exitosos, el éxito no se mide como el mundo lo plantea para nuestra vida. El éxito del mundo es vano, pasajero, engañoso. Por eso la Biblia dice que el que guarda su palabra, por eso el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra, la voluntad, el propósito de Dios nunca pasará. Y cuando tú entiendes que fuiste creado con un propósito eterno para hacer su voluntad eterna, vas a perdurar en la eternidad. Aquí en la tierra tú y yo tenemos una asignación. Dígale que tiene la par: tienes una asignación. Todos aquí tenemos el mismo propósito, pero con diferente asignación. Mi asignación no es la misma que la tuya, pero tenemos el mismo propósito. Diga conmigo: llamado. Llamado, ciclo del llamado. Aquí hay personas, adultos, jóvenes, mujeres, hombres, que todavía tal vez no han iniciado, están en el ciclo del llamado, y Dios los está llamando. ¿Sabe cuál es la diferencia que nos hace de los llamados a los escogidos? Porque todos somos llamados, pero muy pocos son escogidos. Es por el corazón. Diga conmigo: yo soy llamado, pero quiero ser escogido. Por eso te digo, José fue llamado y escogido por Dios para guardar toda una generación. Debes de entender que formas parte de una generación de cambios. No importa, esto no tiene nada que ver del linaje que vengas. Si vienes de una familia evangélica o pastoral, si tu bisabuelo fue pastor o fue alcohólico, no tiene nada que ver esto. Esto se trata de gente con decisión, de hombres, mujeres, jóvenes con decisión, que aunque vienen de un patrón de hogar caído, donde vienen de hogares disfuncionales, no importa. ¿Sabe lo que Dios está empezando a llamarnos? Nos está empezando a llamar a una generación que le está creyendo a Dios, como Gedeón, que se levantó y derribó los altares paganos de su padre. Dios está llamando a una generación, adultos, ancianos, niños, a traer un cambio sobrenatural. Diga conmigo: llamado. Este es el primer ciclo. Segundo ciclo: señales. Diga conmigo: señales. Y las señales vienen con el propósito de confirmar la visión de Dios para nuestra vida. Está Moisés pastoreando un pueblo enorme, grande. Y Moisés necesitaba ayuda. Y había un hombre de la casa de Leví llamado Aarón. Y Dios le dice a Moisés: toma 12 varas de los 12 príncipes de las 12 tribus, y
y la vara que reverdeciere, ese será el que yo escogí. La Biblia dice que de todos la única vara seca que reverdeció fue la de Aarón. Significa que Aarón era escogido, llamado y escogido por Dios, y las señales empezaban a seguirle. Cuando tú obedeces el llamado, entras en el segundo ciclo donde las señales te siguen. Diga conmigo, mi vara va a reverdecer. Por eso en Hebreos dice la Biblia que nadie puede tomar para sí esta honra, sino solamente el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Nadie se puede autoproclamar al ministerio, nadie se puede autollamar al ministerio, nadie se puede poner un título al ministerio. Te voy a decir algo: ningún hombre tiene la potestad de ordenar ministerios, porque los ministerios vienen del cielo, vienen de Dios, vienen del corazón del Padre. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque tú eres una generación de relevo, tú eres una generación, y cuando hablo de generación no tiene que ver solamente con la edad, tiene que ver con la manera de pensar. Dios está levantando una nueva generación, no de edad, sino de manera de pensar. Nadie se puede autoproclamar en el ministerio. ¿Por qué? Porque solamente son los que son llamados y escogidos por Dios, como lo fue Aarón. Y yo he aprendido, como lo estamos compartiendo con los pastores, que hay dos cosas que tú y no tenemos que seguir. Número uno, no tenemos que seguir a las señales, porque solamente tenemos que creer para que ellas nos sigan. Y estas señales seguirán a los que creen en su nombre. Y lo segundo son bendiciones. Y estas bendiciones te alcanzarán si escuchares, oyeres, pusieras por obra, obedecieres la palabra del Señor. Significa entonces que si tú eres una generación que va a activar lo explosivo de Dios, debes de conocer los principios. ¿Sabe cuál es uno de esos principios? Es que tú y yo, como dice la Biblia, no tenemos que andar en busca de las añadiduras, buscando la prosperidad, y eso es bueno. Dios desea prosperarnos. Buscando la sanidad, eso es bueno. Dios desea estar sanos. Pero el principio es que tienes que buscar el reino de Dios, que el reino de Dios sea el centro de tu vida, que Dios sea el centro de tu vida, que vivas una vida de adoración, adoración en todo el sentido de la palabra, no las expresiones solamente como cantar, danzar, expresiones de la adoración. Te hablo de adoración genuina. En el ciclo de las señales, lo que tienes que hacer es solamente adorar, porque si Dios te llamó, Dios te va a respaldar también. No tienes que preocuparte cómo va a pasar, simplemente va a pasar. No tienes que preocuparte a quién Dios va a usar, simplemente Dios va a utilizar a instrumentos para darte señales. Por eso las señales, las bendiciones actúan en tiempo, forma y lugar. Dios tiene un tiempo para hablarte, para bendecirte. No es tu tiempo, es el tiempo perfecto, el cairo de Dios. El crono es el tiempo medible, los segundos, los minutos, las horas. Pero el cairo de Dios es el tiempo correcto, donde Él te da la licencia para que tomes decisiones. Pero lo contrario a cairo es acairo, significa fuera de sazón, fuera de voluntad. Cuando tú y yo tomamos decisiones fuera del tiempo correcto de Dios, nos dirigimos al fracaso. La Biblia dice que hubo un hombre que menospreció su primogenitura, su herencia, como fue Esaú. Lo vendió por un plato de lentejas.
Y dice que aunque procuró la primogenitura con lágrimas, no la recibió porque ya había pasado su tiempo. Te digo algo, si Dios te dio una promesa, si Dios te dio algo poderoso, una promesa sobrenatural de que Él te iba a usar, ibas a ser un empresario exitoso, ibas a ser un gran profesional, si tu familia iba a venir a los pies de Cristo, te digo algo, no puedes vender la primogenitura, no puedes fornicar, no puedes mentir, no puedes hacer nada de eso. ¿Por qué? Porque tienes que preservar el tesoro que Dios te está dando, porque Él te va a recompensar grandemente. ¿Cuántas generaciones se han perdido porque han tenido el corazón de Saúl? Pero el que es llamado y escogido por Dios, las señales le siguen. Por eso, ¿cuántas veces escucha bien? Cuando esta iglesia y este ministerio estaban haciendo, decían, la iglesia solamente va a durar 6 meses, va a durar 5 meses, va a ver que es pura emoción. Pero te digo algo, las señales los han acompañado. ¿Por qué? Porque ustedes están aquí. Ustedes son la señal para ellos del ministerio y el propósito que Dios tiene en esta ciudad. Las señales te van a seguir. Si Dios te prometió a ti que te va a permitir que te gradúes de la universidad, aunque no tengas dinero para pagar la universidad, Dios va a traerte la provisión, porque el que da la visión da la provisión. No te preocupes por la forma, el tiempo, la manera. Eso no te toca a ti entender. Lo que te toca entender a ti es obedecer. A Dios no se le entiende, a Dios se le obedece. Muchas veces nuestro raciocinio, nuestra humanidad limita a Dios. Muchas veces tú y yo nos sentamos, sacamos la calculadora, sacamos la lógica. ¿Sabes? Las matemáticas de nosotros es 2 más 2 es 4, pero para Dios sigue siendo 2, porque Él es un Dios de lo ilógico, un Dios de lo incomprensible, un Dios todopoderoso, un Dios que todo lo puede, un Dios sobrenatural. Diga conmigo, señales. Las señales vinieron sobre Gedeón. Las señales vinieron sobre David. David era el hijo menor de Isaí. Y cuando descendió el profeta, aunque era de Dios, muchas veces el profeta, aunque es humano, tiene un margen de error. Cuando descendió Samuel y escuchó la voz del Espíritu Santo, donde le dijo: ve, desciende a casa de Isaí, porque ahí está el rey que yo he escogido, y lo ungirás. Samuel desciende, llama a Isaí y dice: sácame a todos los hijos. Y todos los hijos eran grandes, 90, 60, 90. Y Samuel vio al primero y dice: delante de mí ciertamente está el ungido de Jehová. Y el Espíritu Santo le dice: ese no es. Pasa donde el otro y dice: ciertamente delante de mí está el ungido de Jehová. Y le dice al Espíritu Santo: ese no es tampoco. Y así, y entonces me imagino que Samuel entró en una crisis, hasta que Dios mandó a llamar a David. David no estaba en el lugar, pero escucha bien, por eso cuando a ti te pueden decir de que no sirves, de que tal vez no tienes talento, pero no tienes que escuchar las voces negativas, tienes que escuchar la voz de Dios, que es lo más importante, porque si Dios te llamó a ti, te va a respaldar, y las señales vendrán como cumplimiento para tu vida. Y por eso, cuando me imagino que Samuel vio a David, y ya el Espíritu Santo le dio testimonio, vino las señales, la palabra profética. Siempre la palabra profética persigue a la gente que tiene propósito. Y hasta los rebeldes con propósito. ¿Usted sabía que hay gente rebelde con propósito? Porque el llamado no consiste en la santidad. No es por nuestras obras. No es por lo que nosotros tenemos, si tenemos mucho dinero, si venimos de una familia de la high, si somos graduados de la mejor universidad. No, Dios no trabaja de esa forma. Dios trabaja con su voluntad.
Dios trabaja con su soberanía. Dios llama, escoge, pone, quita a quien quiere. ¿Por qué? Porque Él es el dueño del universo. Él es el dueño de esto. Y Dios nos va a llamar, y mucha gente incrédula que Dios la llama, gente rebelde. Pero yo digo que siempre el proceso es para los rebeldes, la formación es para los obedientes. ¿Qué le pasó a Jonás? Lo repito, el proceso es para los rebeldes, la formación es para los obedientes. ¿Qué pasó con Jonás? Era profeta rebelde, y aun en su rebeldía Dios lo llamó y lo usó. Pero ¿qué pasó? Huyó de la presencia de Dios, se negó a ir a predicar a Nínive, y estuvo en el vientre del pez 3 días. Hay gente que pasan los años y están en el vientre del pez dentro de la iglesia, porque son rebeldes. Se acabaron los amenes aquí. ¿Qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel, el diseño de Dios era sacarlo de Egipto, pasarlo por el desierto, introducirlo a Canaán. Pero por su incredulidad y su rebeldía, estuvieron dando vueltas 40 años en círculos. Hay gente que decide vivir en el desierto. No es ni Dios ni Satanás que nos mete en el desierto. Ellos, por su incredulidad y su rebeldía, deciden vivir en el desierto. El desierto no fue diseñado para que tú y yo vivamos en él, solamente para que pasemos por él. Porque si Dios te sacó de la cautividad, si Dios te sacó del pecado, si Dios te sacó de las tinieblas y de la oscuridad, es para pasarte por el desierto. El desierto es el lugar de formación, es donde tú aprendes a escuchar la voz de Dios, es donde conoces el corazón de Dios. Pero después de que pases eso, vas a entrar a Canaán, a conquistar la tierra que fluye leche y miel, para que tú entres y guardes y conquistes tu generación. Diga conmigo: señales. Tercer ciclo. Y voy avanzando porque mi esposa también. Dios nos ha dado instrucciones en esta noche. Tercer ciclo, proceso de cambios. Diga conmigo: proceso de cambios. Primero es el llamado, segundo las señales, tercero proceso de cambios. En el proceso de cambios entra la soberanía de Dios con el fin de plasmar la visión y formar el carácter de Cristo en nosotros. Es el ciclo del entrenamiento, del adiestramiento, de la formación, del quebrantamiento, de derribar argumentos en nuestra vida, para que el carácter de Cristo se perfeccione dentro de nosotros y lleguemos a la plenitud de Cristo. Tal vez aquí hay gente que está en el llamado. Tal vez hay gente que está en el ciclo de las señales. Y tercero, tal vez hay gente que ya tiene el llamado, tiene las señales, pero está en el proceso de cambios. Y el proceso de cambios, escucha bien, le pasó a Pedro. Pedro era llamado al apostolado, era llamado a ser uno de los principales precursores de la iglesia primitiva. Y aunque sobre él estaba el propósito, Dios, a través de Cristo, formó a Pedro. A Pedro Cristo le dijo Satanás. El Cristo le dijo que le iba a negar. ¿Por qué? Porque un hombre tenía un potencial grande, pero era impulsivo y se estrellaba. Y Jesús dijo: a este lo tengo que formar, a este tengo que formar mi carácter en él. Te digo algo, tú y yo no somos normales. ¿Han escuchado la definición de la palabra extraterrestre? Tú y yo no somos normales. ¿Por qué? Porque tú y yo no somos de esta tierra.
Tú y yo, tal vez mi pasaporte diga costarricense, nacido en Costa Rica, pero te digo algo, mi verdadera identidad está en los cielos. Aquí no hay panameño, no hay venezolano, no hay costarricense, no. Aquí hay hijos de Dios que tienen el apellido de Dios y su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero cuando entra el proceso de cambios, es ahí donde la gente no les gusta. ¿Sabe por qué muchas veces la gente se va de las iglesias? Porque son confrontadas. Se acabaron los amenes aquí. Le digo algo, yo creo que tenemos un Dios amoroso, chineador, que nos cuida, pero también tenemos un papá que nos disciplina. Y la Biblia dice que cuando viene la disciplina, a la presente no es causa de gozo, pero después de que viene la disciplina, produce frutos apacibles de justicia. Te digo algo, si tú amaste algo y Dios te lo quitó, es porque Dios estaba formando y disciplinando algo dentro de ti. Se acabaron los amigos. La gente quiere servir, quiere predicar, quiere cantar, pero no quiere compromiso. Somos el típico creyente religioso consumista del reino. Venimos para que nos oren, para que nos ministren, para que siembren en nosotros. Se acabaron los amigos. Aquí no pasa eso. El típico creyente le gusta que oren por él, pero él no ora por nadie. Le gusta que siembren en él, pero él no siembra en nadie. Y cuando viene la disciplina, la confrontación, cuando Dios te dice, hey, ya no quiero que más hagas eso. Quiero más tiempo para mí. Menos tiempo para los amigos, más tiempo para mí. Quiero ser el centro de tu vida. Quiero que tu vida gire en torno a mí. Cuando Él nos empieza a demandar, es ahí donde muchos no soportan el camino del discipulado verdadero. Y en el ciclo, el proceso de cambios va a golpearnos, nos va a quebrantar. Por eso la Biblia dice, nadie puede tomar vino nuevo sobre odres viejos. ¿Por qué? Porque el odre se revienta. ¿Sabe por qué Jesús dijo eso? Porque Jesús no se lamentó por el vino, porque el vino, la unción es de Él. Se lamentaba por el odre. Y la gente con el odre viejo no puede recibir vino nuevo. Y no hablo de edad. Yo conozco jóvenes que tienen odre viejo. Patrones caídos todavía del mundo están en ellos. ¿Cuántos quieren vino nuevo en esta noche? Hay que derribar el odre viejo, quebrantarlo. ¿Sabe? Yo creo en esta noche que Dios va a levantar odres nuevos para que la unción del Espíritu Santo descienda. Porque el odre conserva el vino. Le digo algo. Muchas veces nosotros somos de los odres reventados que venimos el sábado o el domingo, nos llenamos, pero el lunes ya el vino se fue. El martes, miércoles se fue. Y usted ve generaciones, ahora se organizan congresos, retiros en cualquier parte del mundo, con todos los expositores grandes usados por Dios, pero la gente no cambia. Entonces, ¿qué nos está pasando? Porque somos vasijas rotas. La vasija rota nunca va a conservar el agua fresca ni el vino fresco. Te digo algo, esta es una noche de levantar vasijas de honra, de levantar odres nuevos. Porque si Dios te imparte de su unción es para que la conserves. Y el propósito para el proceso de cambios es formar el carácter de Cristo, un odre fuerte. Diga conmigo, odre. El cuarto ciclo. 1
Primero, llamado. Segundo, señales. Tercero, proceso de cambios. Cuarto es convicción. Está plenamente convencido de la vocación y el llamamiento de Dios. Por eso el profeta Jeremías declara: mas Jehová Dios cumplirá su propósito en mí. Alcanzas en ese ciclo una madurez que no eres el típico creyente que basa su fe en circunstancias positivas. Lo que pasa que las iglesias están basadas de gente que su fe está fundamentada en circunstancias positivas. ¿Qué significa? Cuando tengo dinero, me congrego. Cuando espero estar sano, me congrego. Cuando todo está bien, vengo a la iglesia, porque todo está bien. Pero apenas viene una prueba, la gente se deja de congregar. Porque nuestra fe está fundamentada no en lo invisible, sino en lo positivo. Y tú y yo, escucha, vamos a tener aflicciones en este mundo. Vamos a pasar por la escasez, tal vez por la enfermedad, por el luto, porque tú y yo, a diferencia de los otros seres humanos, somos iguales, tenemos debilidades, pero el gran secreto de nosotros es: no practicamos el pecado como un deporte. Tampoco sufrimos de depresión ni de crisis existencial. Aunque pasemos por este mundo con aflicciones y tribulaciones, nuestra fe está basada en el autor y consumador de la fe. Nuestro principio está ahí. Entonces, cuando entras en el ciclo de la convicción, vas a entrar como Habacuc. Aunque no haya fruto, aunque no haya leche ni miel, nada, yo voy a servirle al Señor, voy a alabar a Jehová. ¿Por qué? Porque tienes convicción. Tu fe no se basa en lo que tienes, sino en lo que crees. Tu fe se basa en tu relación con Dios. Tu fe se basa, escucha bien, no en lo que te dicen, sino lo que Dios dice de ti, lo que la palabra dice de ti. Cuando entras en un nivel de convicción, nada ni nadie podrá detenerte. ¿Por qué? Porque tienes una convicción sobrenatural de lo que Dios va a hacer en tu vida. Si Albert Einstein, un científico, dijo que Dios no juega los dados, y es cierto, Dios nunca va a jugar con nuestro propósito. La convicción, cuando entra en la vida de alguien, nos convertimos, escucha bien, en invencibles. Por eso la Biblia dice que no somos vencedores, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por eso yo sé que mi esposa es la que se siente y escucha mis mensajes y seguro dice: mi amor, ya estoy cansado de decir lo mismo, pero te voy a decir de 3 cosas que tienes que romper. Tienes que romper con el no puedo, el no tengo y el no quiero. Todo creyente típico, natural de una iglesia, usted escucha decir: no puedo, no tengo y no quiero. 3 argumentos satánicos, lenguajes del infierno que han atado a los creyentes dentro de la iglesia. Te voy a decir algo: tú no puedes decir no puedo, porque la Biblia dice todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú no puedes decir no tengo, ¿por qué? Porque la Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria. ¿Y sabe cuál es la peor? ¿Sabe cuál es la peor? El no quiero, porque tiene que ver con la rebeldía. Hay gente que dice, uno como pastor le dice: amados, necesitamos esto, ¿quieres servir? No, pastor, no quiero. ¿Cuál es un argumento? El argumento principal cuando nosotros evangelizamos, la gente dice, cuando uno le dice: ¿quieres aceptar a Cristo? No me siento preparado. Es que nunca te vas a sentir preparado,
Nunca te vas a sentir preparado ni para servir ni para consagrarte. ¿Por qué? Porque no es